El tema de este trabajo es la relación entre ficción y Estado que se articula a partir de la novela En la sangre de Eugenio Cambaceres. Para desarrollarlo, vamos a utilizar como un disparador una frase de Paul Valéry que Piglia cita en su libro Las tres vanguardias para abordar esta relación. Valéry plantea que la era del orden es el imperio de la ficción. Ningún poder es capaz de sostenerse con la sola opresión de los cuerpos con los cuerpos. Se necesitan fuerzas ficticias. En relación con esto, vamos a desarrollar nuestra tesis para el trabajo. Vamos a plantear que En la sangre de Eugenio Cambaceres articula un discurso ideológico que funciona como una fuerza ficticia que pretende cristalizar un determinado sentido de la realidad sobre la figura del inmigrante, desde una perspectiva clasista para sostener el orden político de la clase oligárquica gobernante de la generación de 1880 y justificar desde esta perspectiva su superioridad. La idea es analizar el discurso ideológico de la novela, contextualizándolo en relación con las ideas científicas dominantes del siglo XIX y entender el contexto filosófico desde el cual nos habla la obra. Nos proponemos delimitar las teorías que componen ese discurso para rastrear los sesgos y las falacias que la sostienen desde una perspectiva actual. Para comenzar con este análisis, vamos a hacer una breve reseña del autor, del contexto histórico y de la obra. Eugenio Cambaceres nació en Buenos Aires en 1843 y murió, según sus biógrafos, en París en 1888, aunque otros afirman que murió un año más tarde en la misma ciudad en la que nació. Fue abogado, estanciero, escritor y político. Publicó 4 novelas: Popurrí, Música sentimental, Silbidos de un vago, Sin rumbo y En la sangre. Cambaceres era hijo de un químico francés establecido en Buenos Aires hacia 1833. Heredó una fortuna que invirtió para comprar tierras y convertirse en un empresario agropecuario. Cursó sus estudios secundarios en el Colegio Nacional de Buenos Aires y sus estudios universitarios en la Universidad de Buenos Aires, en la carrera de abogacía. Luego de graduarse, ejerció durante un tiempo la profesión y se dedicó después a la política. En 1870 obtuvo el cargo de diputado y ese mismo año fue elegido secretario del Club El Progreso, del cual en 1873 llegó a ser vicepresidente. En 1876 abandonó definitivamente la política y, viviendo de rentas, se dedicó a viajar y a desarrollar su carrera de escritor. Como vemos, fue un escritor aristocrático e íntimamente ligado a la oligarquía argentina, la clase que detentó el poder político y económico a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Luego de un periodo de conflictos institucionales, las llamadas presidencias históricas de Mitre, Sarmiento y Avellaneda comienzan a conformar la estructura del Estado argentino moderno. Hacia 1880 Roca lleva a cabo la llamada Campaña al Desierto, en la que el Estado se apropia de las grandes extensiones de tierra cultivables de la llanura pampeana mediante un plan de exterminio de los pueblos originarios que la habitaban. Esto permite iniciar el proyecto capitalista, según el cual la Argentina se posiciona en el mercado mundial como productor de materias primas agropecuarias, basado en la propiedad de la tierra y dirigido por la clase oligárquica terrateniente, formada por las aristocráticas familias patricias de nuestra nación. Para aportar la fuerza de trabajo necesaria para este proyecto económico, el Estado argentino comienza a propiciar la inmigración europea, pero a pesar de que se esperaba el arribo de franceses e ingleses, países donde la oligarquía tenía puestos sus ojos, llegan principalmente italianos y españoles que traen consigo ideas socialistas y anarquistas. Los conflictos no tardan en producirse. Comienza a gestarse en el imaginario nacional una idea hostil y xenófoba de los extranjeros. El Estado responde con políticas represivas como la Ley de Residencia de 1902, por la cual el Poder Ejecutivo podía deportar a cualquier extranjero que considere peligroso para el orden público, y la Ley de Defensa Social de 1910, que no admitía el ingreso al país de personas con ideas socialistas y anarquistas, y prohibía la organización, reuniones y publicaciones afines a estas ideas. Estas políticas, sumadas a la represión física que la policía ejerció sobre los inmigrantes para mantener el orden público, representan la opresión de los cuerpos con los cuerpos que mencionaba Valéry. Pero, como se menciona en la cita, esto es insuficiente para sostener el poder, ya que se necesitan fuerzas ficticias. Abordaremos ahora, analizando el discurso ideológico que sostiene la novela, la composición de esas fuerzas ficticias que operan en el plano simbólico de la obra. En la sangre es una novela escrita por Eugenio Cambaceres, publicada en 1887.
La obra narra la historia de Genaro, un hijo de inmigrantes italianos en Buenos Aires durante el siglo XIX que, escondiendo su origen y simulando ser un aristócrata acaudalado, intenta ingresar en el ámbito social de las familias patricias oligárquicas porteñas para conquistar a la hija de un terrateniente y así quedarse con su fortuna. El narrador omnisciente de la novela emite, a lo largo de la narración, juicios morales negativos sobre la figura del inmigrante, contraponiéndolo a la oligarquía porteña. Si nos detenemos en el discurso del narrador, podemos encontrar rastros de racismo y odio de clase presentes en la ideología liberal conservadora de la clase dirigente. Proponemos para nuestro análisis una deconstrucción de este discurso de odio. Nos centraremos en 4 aspectos ideológicos presentes en la discursividad que reproduce la novela, que conforman las fuerzas ficticias de las que hablábamos, para historizarlos y desde una lectura actual refutar el sentido que pretende imponer la novela con respecto a la otredad, representada en la figura del inmigrante. Esos aspectos son el darwinismo social, la teoría del hombroso, el falso estilo naturalista de la novela y el binarismo metafísico presente en el pensamiento occidental y en la tradición literaria argentina. El darwinismo social refiere a un grupo de teorías que surgieron en Europa y Estados Unidos a partir de 1870, que aplicaron los conceptos biológicos de la selección natural y la supervivencia del más apto a la sociología, la economía y la política. Con el auge del positivismo, durante el siglo XIX se produjo un fuerte desarrollo de las ciencias naturales que hegemonizaron el campo intelectual. Las ciencias sociales quedaron supeditadas a la estructura científica de las ciencias naturales y fue común que ésta se traslade para analizar lo social como un organismo vivo. Esto permitió que conceptos de la teoría evolutiva de Darwin se apliquen para analizar fenómenos sociales y se hable sesgadamente de superioridad de razas dentro de la especie humana. Desde esta perspectiva, los aspectos culturales de los grupos sociales que eran considerados indeseables por los grupos que detentaban el poder se relacionaban con la herencia genética y se pensaban desde un determinismo biológico para justificar discursos de odio y actos de violencia. En estas citas tomadas de la novela podemos encontrar rastros de esta ideología que sirven para justificar el desprecio por los inmigrantes desde un determinismo biologicista. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el darwinismo social quedó desacreditado en parte por su asociación con el nazismo y por el creciente consenso científico de que carecía de fundamento. César el Lombroso fue un criminólogo y médico italiano, fundador de la Escuela de Criminología Positivista. La teoría del Lombroso, que parte de un determinismo biologicista al igual que el darwinismo social, planteaba que las causas de la criminalidad están relacionadas con determinados rasgos, atribuyéndole causas físicas y biológicas. Según esta teoría, se podía diferenciar biológicamente la figura del criminal de los que se consideraban normales. En la cita que está en pantalla vemos cómo se construye una imagen negativa del padre del protagonista a partir de una descripción física del personaje. Al igual que el darwinismo social, esta teoría quedó refutada desde el campo científico por carecer de fundamentos. El naturalismo es un estilo literario que intenta reproducir la realidad con una objetividad documental en todos sus aspectos, tanto en los más sublimes como en los más sórdidos. Su máximo representante y teorizador fue el escritor francés Émile Zola, que retrataba en sus novelas la vida miserable a la que era empujada el proletariado europeo a partir del auge del capitalismo. Por ese motivo, la literatura naturalista de Zola era bien recibida y ampliamente leída por la clase trabajadora, ya que denunciaba las desigualdades que producía el sistema. Eugenio Cambaceres decía escribir sus novelas basándose en el estilo naturalista, pero su literatura no puede ser atribuida a dicha corriente. Esto se debe principalmente a que las problemáticas sociales e ideológicas que sustentan su obra no son las mismas que las del naturalismo francés, y por lo tanto, dichas problemáticas deben ser entendidas dentro de los marcos políticos e históricos que definen las relaciones sociales de la Argentina de fines del siglo XIX. En términos estilísticos, podríamos decir que existe, en la escritura de Cambaceres, una reapropiación del naturalismo francés que cambia su signo democrático por otro de orden reaccionario y conservador. A partir de la filosofía posmoderna, podemos pensar críticamente la construcción cultural occidental. Desde el surgimiento de estas teorías sabemos que la metafísica occidental se caracteriza, desde su comienzo histórico, por estar determinada por una estructura de pensamiento binaria que podemos encontrar también en nuestra tradición literaria nacional. El pensamiento occidental está impregnado por la metafísica de la presencia, que es el deseo de acceso inmediato al significado, supeditado al significante.
el privilegio de la presencia sobre la ausencia. Esto significa que existe un sesgo asumido en ciertas oposiciones binarias, donde un lado se coloca en una posición superior por sobre el otro, como el bien sobre el mal, el habla sobre la palabra escrita, el hombre sobre la mujer, o en el caso sarmientino, la civilización sobre la barbarie. Derrida, el filósofo de la deconstrucción, plantea que en esta metafísica binaria no existe una coexistencia pacífica entre los dos términos, sino una estructura que es esencialmente conflictual y violenta. A través de la historia de las oposiciones binarias, uno de los términos siempre se impone. El lenguaje, dice Derrida, es entonces una máquina de jerarquización que constantemente produce y reproduce nuevas oposiciones, nuevas interpretaciones binarias de los conceptos. En la novela que analizamos, la identidad del ser nacional se define por la oposición a la figura del inmigrante. La representación de la aristocracia porteña se impone sobre su opuesto complementario. Así, cuando Genaro asiste a la universidad donde estudia la clase dirigente de la patria, y se comprueba su incapacidad intelectual atribuida a su origen biológico, encontramos la oposición entre inteligencia y astucia encarnado en uno y otro término de esta oposición binaria. Esto se ve reflejado en las citas que vemos en pantalla. Retomando el tema principal de este trabajo, hablamos de una relación entre ficción y Estado, ya que la novela refleja el discurso ideológico de la clase dirigente de finales del siglo XIX. Este discurso ideológico dominante, que se reproduce y se amplifica en la obra, circula socialmente entre los ciudadanos de Buenos Aires del 1800. La identidad nacional se construye en relación con la otredad foránea encarnada en los inmigrantes, que tiene cada vez más presencia en la ciudad. En su libro Las tres vanguardias, Ricardo Piglia advierte la relación entre la narración social y la novela como género y se pregunta por el lugar que tiene la novela en la sociedad. En relación con esto, el crítico argentino afirma que es posible pensar en el género como una respuesta formal a un tipo de demanda que la sociedad propone. Siguiendo estas ideas, podemos hablar de una relación entre ilusión social creada a partir de la interpretación ideológica, la ficción, que puede reforzar o contradecir el sentido que pretende cristalizar la ideología, y el Estado, que articula estas relaciones de poder simbólico. No es posible definir el funcionamiento del género sin tener presente la tensión que la novela mantiene desde su origen con este campo del imaginario colectivo que es la ilusión social. Si bien la novela es una obra autónoma en la que el que habla no es el autor sino el artificio ficcional, no podemos ignorar las relaciones entre Cambaceres y el aparato de Estado conservador, ya que como vimos en la reseña biográfica, este escritor ocupó cargos públicos y siendo miembro de la clase aristocrática porteña, escribe con una clara conciencia de clase. Además, como señala Graciela Villanueva en su texto Inmigrantes y extranjeros en las leyes y en la ficción, el paratexto periodístico opera en general como un dispositivo de redundancia, para insistir en los puntos de vista que la ficción pretende defender. Posteriormente amplía esto en relación con la novela de Cambaceres, afirmando que en la sangre se integra perfectamente en el contexto del diario oficialista Sudamérica, que se hizo eco mientras publicaba la novela de los debates parlamentarios que llevaron a la ley 2201, promulgada para reorientar el flujo migratorio y sobre todo para limitar la inmigración espontánea proveniente de Italia. Para concluir, teniendo en cuenta todo esto, podemos proponer que la novela está enunciada desde el punto de vista del Estado, es decir, que la ficción, en este caso, sirve para reforzar el discurso represivo institucional, fundamentándose en teorías que, aunque de cuestionable rigor científico desde una mirada actual, son dominantes en el campo cultural decimonónico. Es posible que el discurso de odio sea impulsado por el temor ante lo diferente, ante la posible amenaza para la identidad nacional. En relación con esto, Piglia explica que en una sociedad tiene mucha importancia lo que todavía no es, lo que no existe, aquello de lo cual se habla ya sea porque no se quiere que exista o porque sí se quiere. Ese lugar es básico, es el lugar de la utopía, pero también el del procedimiento del terror, si pensamos en el discurso estatal que tiende a construir lo posible sobre la base del temor. Esta tensión entre lo real y lo que no es, entre el discurso y lo posible y su antagónico, propuesto como utopía, como ficción, como ilusión, es la novela.
Volviendo a la cita de Valery, podemos afirmar que en el caso de En la sangre se constata la idea de que el Estado concentra la narración pública para producir las fuerzas ficticias que son necesarias para mantener el orden junto con la represión física.